Bienvenidos a nuestro estudio sobre los errores reales. Estamos estudiando las vidas de algunos reyes de Israel y de Judá. Y en esta pequeña serie de 4 lecciones, esta es nuestra tercera lección, veremos al rey Saúl. Y esta lección se llama ¿Por qué caen los grandes? Porque el rey Saúl definitivamente era un hombre grande. Un título secundario para esta lección, la carga del aislamiento. Y esto lo vemos con mucha claridad en la vida del rey Saúl, cómo su mundo se encogía cada vez más y más. Hay un principio que aprendí hace muchos años y que yo creo que es verdad. Todo aquello que es saludable se convierte en parte de algo que es más grande que eso mismo. Sigue creciendo, expandiéndose. Así es el universo mismo, porque Dios creó el universo a su semejanza y Dios siempre está creciendo y expandiéndose. Pero lo opuesto también es verdad. Todo aquello que no es saludable continúa haciéndose cada vez más y más pequeño, continúa retrayéndose, cortando a los que lo rodean. Y ese es un principio verdadero en la vida. Lo vemos con el rey Saúl y lo trágico de su muerte solitaria sobre su propia espada. Pero fue la consecuencia de este estilo de vida, una vida de aislamiento. De hecho, lo primero que dice la Biblia, lo primero que Dios dice en la Biblia es que no es bueno que el hombre esté solo. Y recuerdo leer alguna estadística hace ya muchos años en que el 5% de la población de este país comete el 75% de todos los crímenes violentos. ¿Sabes quién es? Es lo que se conoce como el hombre disfuncional, el solitario, el que no puede relacionarse con otros. Y esto no puede ser saludable en ningún aspecto, por ejemplo, en el físico, o mental, o espiritual. Así que hablamos de la carga del aislamiento. Quiero comenzar dando una ilustración de este árbol gigantesco, tan grande que existe en California. No sé si alguna vez lo hayas visto. Pero si alguna vez tienes la oportunidad de ir a verlo, por favor ve y velo. Es sencillamente fantástico. Te encuentras viendo al gran cañón de los árboles. No puedes imaginar que algo sea tan grande. No lo puedes creer. Es enorme. O tan viejo. Algunos tienen unos 3,000 años de edad. Es algo fantástico. Es increíble. Pero yo estaba en asombro cuando descubrí que estas raíces son muy cortas. Estas raíces penetran el suelo alrededor de 1,5 metros. Esa es la longitud máxima del sistema de raíces de estos árboles. Pero lo que no te dicen es que esas raíces en realidad se extienden por muchos metros y se interconectan con todo el sistema de raíces de los demás árboles que crecen a su alrededor. Porque estos árboles crecen como una comunidad y es así como pueden mantener su balance y su estabilidad, porque están relacionados, conectados con los demás. Ahora, quiero darles 3 puntos acerca del aislamiento y el primero de estos puntos es lo que llamo: los líderes inseguros no equipan a otras personas para ganar, porque ellos siempre quieren ser los grandes, siempre quieren mostrarse como los más importantes, entonces no quieren tener ninguna clase de competencia. Por eso no equipan a otras personas para ganar. Veámoslo en la vida de Saúl. En 1 de Samuel capítulo 13 versículo 22 dice: Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. ¡Qué gran tragedia! Y notemos estas palabras. El versículo nos dice que fue en el día de la batalla. Siempre habrá otro día para la batalla. Siempre ha sido así y siempre será así. Tarde o temprano tendremos que tratar con alguna clase de dificultad en la vida. Siempre habrá otro día para la batalla. Por ejemplo, Jesús en Juan 10:10 nos dice: el ladrón, es decir, el diablo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Encontramos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, donde Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre va a haber otro día para la batalla. Siempre va a ocurrir. Así que como líderes espirituales tenemos la responsabilidad de equipar a la gente para
ese día de la batalla. Es trágico cuando dice que no había espada ni lanza en la mano de ninguno de los que estaban con Saúl. No estaban preparados para el día de la batalla. Ahora, cuando Pablo escribe al respecto en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De hecho, esto es lo que dice en Efesios 4:12, que la responsabilidad de aquellos involucrados en el ministerio, el propósito de lo que llamamos los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, el propósito de estos dones es para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio. Muchas personas creen que es el trabajo del pastor, del predicador, hacer esto. No, la prioridad, el trabajo número 1 del pastor es equipar a su gente, el entrenarlos para que puedan estar listos para el día de batalla, equiparlos para el ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hace algunos años, estos días ya no se usa mucho, pero hace varios años había un eslogan muy popular para el ejército de este país, para la milicia de este país, y tenían algo como un ejército de uno. Y sabemos de qué hablaban de la preparación y del entrenamiento que requieren, el equipamiento para que todo soldado esté listo. Pero la verdad es que no existe tal cosa como el ejército de uno. Tan solo la palabra ejército se requiere de más de un individuo para hacer un ejército. Tenemos que aprender a trabajar juntos, en equipo, a trabajar en equipo, y todo individuo necesita estar totalmente equipado, y sí, pero también deben aprender cuál es su rango en el ejército. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar? Por ejemplo, descubrimos que después, en la vida de Saúl, Israel comenzó a dejarlo. Comenzaron a desertar. Hablamos de cantidades grandes de soldados. Y comenzaron a ver a David como el nuevo líder. Quiero mostrarles algunas de las escrituras. En 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 22 dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y sigue diciendo el versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear. Y lo que esto significa es que estos hombres podían mantener las formaciones, podían mantener el orden en la batalla. Una de las cosas malas que ocurren en el tiempo de la batalla es que siempre hay mucha confusión por todos lados. Y si no sabes cómo mantener el orden en la batalla, es muy sencillo que el enemigo te aísle de los demás y te elimine. Así que mantenían el orden. Vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y la tragedia para el rey Saúl es que no supo equipar a su gente. Saúl no supo prepararlos. Así que cuando llegó el día de la batalla, no nos sorprende que el pueblo haya sido derrotado y aun el mismo rey Saúl haya muerto en la batalla. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar en cuanto al aislamiento. Los líderes inseguros no alimentan a su gente. Jesús dijo que esta era la primera responsabilidad para aquellos que quisieran seguirle y le dijo a Simón Pedro: alimenta a mis ovejas. Esa es la responsabilidad. Tú tienes que alimentar. Tienes que alimentar a la gente. Y los líderes inseguros no lo hacen. De hecho, en la historia del rey Saúl, él maldijo a cualquiera que se atreviera a comer en el día de la batalla. Ahora, por favor, veamos esta historia. Se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 14, versículos 24 al 28. Es verdaderamente increíble. Si no estuviera escrito en la Biblia, seguro mucha gente diría: no, esto es una locura, esto jamás podría pasar. Escuchemos lo que dice. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado mi venganza, de mis enemigos sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde
Había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán, es decir, el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y luego dice, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y el versículo 29 presenta a Jonatán diciendo, mi padre ha cometido una tontería, ha hecho algo muy necio, ha traído una carga para el pueblo. Vean cómo mi energía ha sido restaurada, vean cómo me he revitalizado solo probando un poco de esta miel. Oh, qué juramento tan más necio, un juramento muy necio, porque yo me pregunto, ¿cómo es que un líder podría juramentar algo así? Porque obviamente no está pensando para nada en el pueblo, sino que solamente piensa en sí mismo. Y continúa la historia y nos cuenta cómo, tras terminar la batalla y tras haber derrotado al enemigo, el pueblo se encontraba tan hambriento que comenzaron a comer carne cruda. Está en sus Biblias en los versículos 32 al 34, en 1 de Samuel 14. Dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, y vacas, y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Por supuesto, esto era algo prohibido, según la ley de Moisés. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, mira, el pueblo peca contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Ahora, la tragedia aquí es que el rey Saúl siempre estaba pensando solamente en sí mismo. Él no estaba pensando en su pueblo, ni se preocupaba por atenderlos. Con razón estaban comiendo carne cruda, tenían mucha hambre, estaban famélicos, y los hizo tomar este juramento tan absurdo de maldito sea el que pruebe alimento el día de hoy. En 1 de Samuel capítulo 15, el profeta Samuel llega con el rey Saúl y le entrega una tarea especial. Saúl sale para cumplir con esta tarea y luego 1 de Samuel capítulo 15 versículo 12 nos dice lo siguiente. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento para él mismo. Ahora, en los Proverbios encontramos un buen versículo en donde el sabio nos dijo, alábete el extraño, es decir, que alguien más te alabe. No te alabes a ti mismo. En otro lugar se nos dice que la gloria de uno mismo no es gloria. Y todos hemos escuchado a alguien que siempre está regodeándose. A nadie le agrada escuchar algo así. Saúl levantó un monumento para sí mismo. Está honrándose a sí mismo. Y en el versículo 30, cuando el profeta Samuel está confrontando al rey Saúl, y Saúl le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Ahora, notemos que el error recurrente en la vida del rey Saúl es siempre estar pensando en sí mismo. En lugar de pensar como un líder, en lugar de pensar en su pueblo, en lugar de pensar en otras personas, pensar en el pueblo del cual él es el responsable, ¡qué gran tragedia! ¡Qué gran tragedia! Y cualquiera que llegue a liderar de esta forma tendrá que experimentar la maldición del aislamiento. Aislamiento. Y encontrarás que tu mundo es cada vez más y más solitario. Cada vez más. Dios nunca quiso que esto fuera de esta manera. El liderazgo no se trata de nosotros. El liderazgo no es así.
El liderazgo se trata de Dios y su pueblo. Puedo recordar esos primeros días de predicación. Yo creía que todo se trataba de mí, que también podía predicar, y recuerdo que siempre practicaba para llegar a ser el mejor predicador posible. Y mi intención sí que era buena en cuanto a ser el mejor que pudiera ser para Jesús. Siempre quiero darle a Dios lo mejor, pero un buen día hice el descubrimiento. Esto no se trata de mí, se trata del pueblo de Dios. Y luego descubrí algo que era mucho mayor que eso. No se trata solo del pueblo de Dios, se trata de Dios. Me encantaría que todo líder experimente esto mismo en su vida. Existe tanta inseguridad, me he dado cuenta de tanta inseguridad en los púlpitos, en que los predicadores creen que todo se trata de ellos e intentan montar un espectáculo, intentan impresionar a otros. Y fue lo que Saúl también hizo. Él es un líder muy inseguro. Y ahora estamos viendo la carga del aislamiento. Hablemos sobre la tercera área. La tercera área del aislamiento que veo en la vida del rey Saúl es que el liderazgo inseguro fuerza falsas lealtades o falsas alianzas. ¿Y a qué me refiero con esto? Debido a la gran victoria de David y a la gran unción que tiene en su vida, Saúl se pone muy celoso de esto y se siente amenazado. Por lo tanto, comienza a hacer que sus hombres escojan entre él y David. No puedes ser mi amigo si también vas a ser amigo de David. Si eres amigo de David, eres mi enemigo. Ahora era así como él operaba, era así como él llevaba las cosas. Que Dios nos ayude. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué gran tragedia! Los líderes que nos fuerzan a escoger, tienes que escoger él o yo. Al final, ellos mismos terminarán atacándonos. Ahora, vamos a hacer una breve pausa aquí porque quiero que en verdad lo absorbamos. He visto cómo esto ocurre una y otra vez en la vida. Cuando comienzas a forzar a la gente y a decirles, si tú eres amigo de ellos, no puedes ser amigo mío. ¿Estás conmigo o estás con ellos? Y comienzas a forzar a la gente. ¿Por qué? Porque esto se basa en la inseguridad, por eso. Ahora, obviamente necesitamos lealtad. Necesitamos descubrir de qué se trata la lealtad. Pero solo por el hecho de que alguien no sea amigo mío, no significa que no pueda ser amigo tuyo. Ahora, si alguien comenzara a atacarme, obviamente esperaría que me defendieras, que salieras en mi defensa y dijeras, espera, no hagas esto, por favor. Pero intentar forzar este tipo de lealtades, la gente que hace este tipo de cosas es muy insegura y al final te van a atacar. Ahora vamos a verlo en la vida del rey Saúl. En 1 de Samuel capítulo 19 versículo 1 dice, Habló Saúl a Jonatán, es decir, su hijo, y a todos sus siervos. Esto no es un asunto privado o asunto familiar. No, está hablando con todos sus hombres, todos aquellos que forman parte de su corte, todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Continúa diciendo en el verso 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Y ponga atención, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y hay que decir que Jonatán se encontraba en una posición muy difícil aquí porque Saúl es su padre. Así que él tiene lealtades para con su padre. Pero David es su amigo. Y él sabe que David no está atacando a su padre. Son las inseguridades de su padre las que están provocando que Saúl piense que David es su enemigo. Y es la razón por la que ataca a David. Así que lo que Jonatán hace es tratar de interferir, es intentar ser un mediador, hacedor de paz. Jesús dio una bienaventuranza. Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados los hijos de Dios. Y si lo hiciéramos a la inversa, diríamos, malditos los que buscan conflictos, porque ellos serán llamados hijos del diablo.
Pero Jesús dijo, bienaventurados los que buscan la paz. Y es lo que Jonatán está haciendo aquí. Y hasta aquí él ha tenido éxito, porque dice el versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, y dijo, vive el Señor, que no morirá. Gracias a Dios por Jonatán. Gracias a Dios porque está haciendo todo lo que puede para hacer la paz. Pero el capítulo 19 termina, comienza el capítulo 20 y vemos un versículo bastante triste. Versículo 33, que dice así: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a Jonatán, su hijo, para matarlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Ves qué es lo que está ocurriendo? Saúl está intentando forzar a la gente a una alianza falsa, una lealtad falsa. Tú tienes que estar conmigo, porque si no estás conmigo, estás contra mí. Si tú eres amigo de David, no puedes ser mi amigo. Intentó cortar a David de un tajo. Él ahora comenzó a operar así, comenzaba a llevar así las cosas. Y Jonatán lo que está intentando hacer es la paz entre Saúl, su padre, y entre su amigo David. Y lo logró. Al principio tuvo éxito, pero ese éxito no duró mucho. Porque a largo plazo las inseguridades de Saúl provocaron que él se volviera en contra de Jonatán, su propio hijo. Saúl está intentando matar a su propio hijo. Estas historias me sorprenden, de verdad me sorprenden. Es como leer un periódico hoy en día, ¿o no? Leemos algunas cosas tan trágicas que ocurren en la vida. Y todo esto proviene de la misma inseguridad. Y aquí quiero hacerte una advertencia. Las espadas de dos filos cortan en ambas direcciones. Y esto parece ser lo que Saúl no comprende muy bien. En este momento él intenta cortar a David y no se está dando cuenta de que cada vez que intentas sacar a alguien, hace que nuestro mundo sea más pequeño. Y es por esto que el aislamiento te atrapará, te aprisionará, y luego descubrirás que sí, levantaste murallas y paredes para protegerte, pero todo eso se convirtió en una prisión, y esto te ha aislado de todo lo demás. Tenemos que aprender a tratar con estas inseguridades. Ahora, hay una historia interesante en el libro de 2 de Samuel capítulo 3. Y esto no lo tenemos en las notas, pero por favor anótelo porque es muy importante. Al final de este capítulo, Abner, un pariente del rey Saúl, es asesinado. Lo mataron y fue el general de David, Joab. David no sabía qué estaba ocurriendo. Él tenía las manos limpias en este asunto, pero Joab engaña a Abner y lo mata. Y esto fue un asesinato a sangre fría, fue por venganza porque Abner había matado al hermano de Joab y ahora Joab está buscando vengar la muerte de su hermano. Pero lo hizo de una manera terrible, estuvo mal. Y la Biblia dice que David había llorado y lamentado a Abner. Y yo lo analizo y digo, bueno, este es un pariente del rey Saúl. Este es el pariente de Saúl que después se volvió político e intentó formar una especie de reino para competir contra David. Pero David llora y se lamenta por Abner y dice, este día yo estoy débil. ¿Y a qué se refiere? David comprendía este principio. Cada vez que te deshaces de alguien, hará que tu mundo sea más pequeño. Y la tragedia es que el rey Saúl nunca llegó a comprenderlo. Es una buena declaración. Solo porque alguien esté en desacuerdo contigo, no significa que sea tu enemigo. A veces, de hecho, pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y a veces necesitamos escuchar porque muchas veces hay verdades en lo que dicen. Solo porque alguien esté en desacuerdo contigo no significa que esa persona sea tu enemigo. Ahora, obviamente, tus enemigos estarán en desacuerdo contigo y te van a atacar y querrán pelear contigo. Pero solo porque alguien esté en desacuerdo contigo, no significa que sean el enemigo. Y leemos en la vida de Saúl
en 1 Samuel 15:35, uno de los más tristes versículos de su vida. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nunca vemos a Saúl yendo a buscar a Samuel. Hasta este punto Samuel había ido a buscar a Saúl muchas veces. Pero después de que Samuel deja de ir a buscar a Saúl, ya no hay más comunicación entre ambos. ¡Qué gran tragedia! No existe un solo registro de Saúl yendo a buscar a Samuel sino hasta la muerte del profeta, cuando fue con la bruja de Endor e intentó traer el espíritu de Samuel para hablar con él. Vamos a cerrar con estos pensamientos. Puede que el enemigo te hiera, y es lo que dice en 1 Samuel capítulo 31, versículo 3. Dice que la batalla arreció contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Había sido herido. Puede que el enemigo te hiera, pero tu propia espada puede matarte. Leamos Samuel 31, 4 y 5. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué final tan trágico para un hombre que tenía tanto potencial! ¿Cuál fue su problema? El aislamiento. El aislamiento es un lugar peligroso para cualquier líder. No debes estar solo, necesitas rodearte de gente, de tanta gente puedas, gente fuerte, porque vas a necesitarlos en el día de la batalla.